Vamos a abrir las escrituras, le damos la bienvenida a todos los que han podido entrar a la reunión en esta tarde, hermanos que nos visitan desde Argentina, Patricia, hermano Jaime de México y también los hermanos de Nueva York, de Pensilvania, nuestra hermana Carmen con nuestro hermano Aquiles también. Hermano Luis y hermana Orquídea vienen en viaje hacia Nueva York, van de viaje, así que el Señor les guarde en el camino también. Hermana Sarita, hermana Ilse, los hermanos de casa, hermana Marta también, y hermana Gloria, Felipe. Vamos a abrir las escrituras en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Aunque en la invitación dice estudio, el día domingo corresponde la predicación del Evangelio, es la reunión de Evangelio en este horario. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor, y dice así su palabra. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Y si bien este capítulo consta de dos acontecimientos, de dos porciones, la primera es sobre Naamán y la segunda sobre Giezi, la actitud de Giezi, veremos solamente la primera. ¿Quién era Naamán? Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Un hombre que había alcanzado fama, un hombre que tenía prestigio, un hombre que tenía estrategia en la guerra, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. A veces nosotros pensamos que los hombres son algo en sí mismos, pero es el Señor quien está detrás. Es el Señor el soberano y es el Señor actuando en el hombre. Es el soberano de Dios, el soberano Dios ejerciendo sus designios sobre los hijos de los hombres. Así nos muestra la palabra del Señor. Y este hombre, nos dice la Escritura, era valeroso en extremo. Valeroso en extremo. Tal es el hombre, dice la Escritura, y tal es su valentía. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Y vemos aquí dos cosas en este hombre: su valentía y su lepra. Cómo adquirió la lepra, cómo se contagió de la lepra, cómo fue que esto fue cundiendo en su piel. La Escritura no nos dice, la Escritura no nos dice, pero la palabra de Dios nos muestra que todas estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar esta palabra en esta noche en nuestros corazones? Vemos que la lepra es una figura del pecado que comienza con una pequeña mancha blanquecina en el cuerpo y se va extendiendo allí en el capítulo 13, 14 y 15 del libro de Levítico. Nos habla acerca de las leyes de la lepra. Que el hombre, cuando viere aparecer una mancha, una pequeña mancha en el cuerpo, debía presentarse al sacerdote y el sacerdote debía apartarlo por 7 días. Así que la cuarentena no es nueva. La separación de un enfermo o de una persona que sea sospechosa de una enfermedad no es nuevo separarlo. Es para prevenir el riesgo. Y esto se hacía también en la ley. Se separaba al leproso por 7 días. Luego el leproso debía presentarse nuevamente y si la mancha desaparecía, debía el sacerdote declararlo limpio. Pero si persistía la mancha y no cundiendo en la piel, o si cundía en toda la piel, también era declarado limpio. Hasta que no apareciera la carne viva, se declaraba inmundo. Ahora, la Escritura no nos muestra la condición de la lepra de Naamán, pero sí que en la intimidad del hogar se conocía de la enfermedad. Nos dice aquí que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Era costumbre llevar esclavos, llevar cautivos para que ponerlos al servicio del reino que había sido vencedor. Y esta muchacha, por supuesto que la Escritura nos dice que es creyente, y ella estaba trabajando, estaba sirviendo en el hogar de Naamán. Ella servía a la mujer de Naamán y conocía, se iba interiorizando en lo que estaba sucediendo en este hogar. Si bien tenían victorias externas, tenían victorias fuera del hogar, dentro del hogar había algo que estaba pesando.
y había algo que estaba matando a este hombre, a este general. El general se vestía cada día de sus ropas militares, estaba muy bien presentado delante de las tropas, pero por debajo de la vestimenta, por debajo de sus ropas, había una enfermedad que estaba cundiendo en la piel. Al llegar a su hogar, y estoy hablando en forma subjetiva, pensando lo que sucedía, que al llegar en la tarde, al llegar este general, al cambiarse sus vestiduras, las prendas interiores estarían supurando la lepra. Tendría que cambiarlas. ¿Y quién conocía eso? La muchacha que servía allí en la casa de Naamán. Al conocer la enfermedad del general, esta joven testifica. Habla acerca del Dios de Israel. Da testimonio del Rey de los cielos. Da testimonio de aquel que es Jehová el sanador. Cuando nosotros como creyentes callamos, aún las piedras podrán hablar. Esta muchacha da testimonio. Podría tal vez ella tomar represalias en el hogar y callar para que la lepra cundiese sobre este hombre y muriera. Pero no es así. Esta muchacha da testimonio acerca de lo que el Señor puede hacer. Y esta le dice a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tiene la más completa seguridad. ¿De qué nos habla esto? De esta joven. La palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta muchacha tiene plena certidumbre de fe de lo que el Señor puede hacer a través del profeta. Porque Dios hablaba en la antigüedad a través de los profetas. Cuando el Señor le da testimonio allí a Lázaro, al rico, cuando está sepultado, y le dice, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y luego que mandara a Lázaro para que les testifique, que enviara a alguien. Y el Señor le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Los profetas hablan de parte de Dios. Y en esta noche tenemos la palabra profética que habla como antorcha en lugar oscuro. Tenemos aquí la palabra que es un profeta. Habla proféticamente acerca del destino del hombre. ¿Y qué es lo que se muestra aquí en esta porción? ¿Qué es lo que vemos? Vemos el poder de Dios. Vemos el poder de Dios. Pero vemos a hombres y mujeres usados por Dios también. Vemos aquí a la muchacha que va a tomar protagonismo y que el Señor quiso que quedara plasmada esta historia como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tiene la completa seguridad. Y habla con tal seguridad que entró Naamán a su señor y le relató esto, diciendo, así y así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, el testimonio de esta muchacha, el testimonio de esta joven, era un testimonio serio. Para que la persona adquiera credibilidad, es necesario un testimonio. Es necesaria una vida que respalde lo que ella está diciendo. Debe haber sido una muchacha seria.
y le dice, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es un hombre de un porte importante, es el general, y va con esto delante del rey. El rey podía haber dicho, pero esa muchacha debe estar bromeando, o no le vamos a prestar atención. Pero sin embargo, el rey de Siria, le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Toma seriamente el mensaje que le ha sido entregado. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje de vida el que entrega a esta muchacha. Así que, hermanos, tomando el ejemplo que nos muestra la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Este mensaje es tan serio, este mensaje es tan importante, este mensaje es tan urgente, que es un mensaje que otorga vida. Es un mensaje de vida. Y más aún, en esta noche, es un mensaje de vida eterna. De vida eterna. Aquí, esta joven le habla evangelio. El evangelio es buena noticia. Le da una buena noticia de que hay salvación para él, de que hay sanidad. Este hombre va por sanidad. Este hombre va por sanidad. Aquí, en el libro de Lucas, el capítulo 4, verso 27, dice que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos. Así que no es el único que está con lepra en aquel tiempo. Ustedes saben que aquí en Chile, en la isla de Pascua, hace algunos 10 años, había un leprosario en Isla de Pascua con un leproso llamado Papiano y un hermano llamado Félix Videla, que ya está con el Señor, fue a Isla de Pascua y le predicó el evangelio a Papiano. Ahora, ya la lepra está controlada. No sé, tal vez en África hay leprosarios. Pero aquí en Chile ya no existen leprosos. Ahora, cuando la Escritura nos dice que muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ¿qué vemos aquí? Que el Señor nos deja un ejemplo. Nos deja aquí a un hombre que era valeroso en extremo, pero leproso. ¿Por qué el Señor se fijó en este hombre? ¿Por qué ocurrió que estas bandas armadas llevaron a esta muchacha cautiva de la tierra de Israel a Siria? El Señor tiene propósitos con la vida del creyente. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Nada sucede por casualidad. Dios está en control sobre todo. Y yo veo todo esto aquí, en esta porción. Cuando la Escritura nos va adelantando y el rey de Siria lo envía al rey de Israel y él lleva consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y toma las cartas para el rey de Israel, el rey Joram, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey tenía la seguridad de que habría sanidad para Naamán. Y el rey, cuando leyó las cartas, rasgó sus vestidos. El rasgar los vestidos era señal de luto. Él pensaba que un gran problema se le venía encima. Y él dice: ¿soy yo Dios, acaso, para que sane
para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Estaba pensando que el rey le quería declarar la guerra. Y Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Le manda llamar a Naamán. Venga ahora a mí. Cuando el profeta está llamando, es Dios el que está llamando. Es Dios el que llama. Cuando la palabra de Dios está abierta, es Dios quien está llamando. En Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Podrá el Señor dar descanso? ¿Podrá el Señor renovar las fuerzas al cansado? Por supuesto que sí. Venid a mí, dice el Señor. Venga ahora a mí, dice el profeta, y sabrá que hay profeta en Israel. Sabrá que hay un hombre que habla de parte de Dios y que Dios va a cumplir sus promesas. Es esta la verdad de Dios. Es esta la verdad de Dios. A ti, amigo o amiga, te encuentras lejos de Dios. ¿En quién pones tu confianza? El rey de Siria ponía su confianza políticamente en el rey de Israel. Mire, estamos a puertas de elecciones presidenciales aquí en Chile. Y tal vez algunos pongan los ojos en el hombre. Pero la Escritura nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que confía en Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Ahora, quien reina sobre los hijos de los hombres es Dios. Y Él va a cumplir su soberana voluntad sobre esta patria. El Señor va a cumplir su soberana voluntad sobre esta humanidad. La venida del Señor está pronta. Hemos cantado: iglesia de Cristo, reanima el amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Y cuando vemos que esta tierra está en tinieblas, vemos a esta tierra impía, que los hombres hacen lo que quieren. Los hombres han olvidado a Dios, han dejado de tener en cuenta a Dios. Aquí vemos al rey de Siria políticamente hablando al rey de Israel, ejerciendo un poder. Tal vez el rey Joram le temía al rey de Siria. Naamán era un general valeroso en extremo, era un hombre valiente. Las bandas armadas estaban venciendo, habían tenido victoria en el pueblo de Israel y habían llevado cautivo a esta muchacha, y por supuesto que la Escritura nos dice que a muchos más. Pero aquí el profeta lo manda a llamar: venga ahora a mí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo el Señor te llama a ti? Ahora. Porque ahora es el tiempo aceptable de salvación. He aquí el día. Hoy es el momento. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, cuando yo miro aquí esta plataforma virtual, veo creyentes. Y tal vez haya alguien que no es del Señor, tal vez escuchando, o los que oirán más tarde a través de la plataforma de YouTube. Pero ¿qué es lo que nos muestra el Señor? Venga ahora. Ahora es el tiempo aceptable de salvación. Cuando Naamán obedece al profeta, vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora, él desea honores de acuerdo a su investidura como general.
como un valiente. Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Podría el profeta tal vez hablar con autoridad propia? Por supuesto que no. Y cuando abrimos las Escrituras, yo me considero aquí como el mensajero enviado. Es Dios quien entrega el mensaje. Se lo ha entregado al profeta, pero el profeta lo entrega al mensajero y el mensajero lo hace saber a Naamán. Y aquí el mensajero está entregando un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Nada más. Así de sencillo. Así de fácil. Así de fácil. Pero es tan fácil que el profeta, que Naamán no lo cree. No lo cree. Cuando él dice que Naamán se fue enojado. Se fue enojado. ¿Qué es lo que provocó esta reacción en Naamán? Él esperaba, decía: he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y tal vez él esperaba que Dios mismo se hiciera presente. Esperaba un evento, algo de acuerdo a su porte político como general. Y dice: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así esperaba. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Aquí a veces nuestro carácter nos traiciona. Esperamos que Dios actúe a nuestra manera. Esperamos que Dios obre como nosotros queremos. Y muchos dicen: yo creo en Dios a mi manera. Aquí vemos a un hombre que está creyendo en Dios a su manera, porque quería que fuera la manera de Naamán. Pero el Señor actúa de acuerdo a como Él quiere. Él es soberano. Él es soberano. Y entrega un mensaje sencillo. Porque el Evangelio, a veces nosotros lo complicamos, pero el Evangelio es un mensaje sencillo. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Se debía lavar y debía ir al Jordán. El Jordán en sus crecidas trae el agua turbia. Y Habana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Habana y Farfar con aguas cristalinas. Pero no es en Habana y Farfar, en uno de estos 2 ríos, sino que debe ser en el Jordán. Ahora, dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Ahora, hacerlo a tu manera, ¿piensas que te dará resultado? Vivir como tú quieres, ¿piensas que te dará resultado? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se molestó. Y a veces aparece el carácter, aparece la carnalidad, aparece la carne viva allí. Y me refiero a la actitud carnal de Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más lávate y serás limpio? Solamente
Solamente así podría ser limpio. Y yo a ti te digo, querido amigo, el Señor te llama para que tú contemples la cruz, para que tú seas lavado con la sangre del Cordero. Cantamos muchas veces, lávame en tu sangre, Salvador. Cuando nosotros miramos la cruz, contemplamos al Santo Hijo de Dios que fue entregado por nuestras transgresiones, que fue resucitado para nuestra justificación, que derramó su sangre, derramó su vida para limpiarnos de todo pecado. Dice allí en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Romanos, capítulo 5, verso 9, siendo ya justificados en su sangre. Y luego allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, donde dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay situaciones específicas, lo que se llama teológicamente una situación rema, una situación especial, una palabra rema para él. Y le dice que debe lavarse, que debe zambullirse 7 veces. Él entonces descendió, él entonces desciende. Y cuando leemos que descendió, él bajó, él se humilló, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Todos expectantes. Se zambulle la primera vez. Aparece una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y la séptima vez que se zambulle, aparece totalmente limpio. Dice que se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. No conforme a su deseo, sino conforme a la palabra del varón de Dios. Conforme a la palabra de Dios. A lo que Dios le dijo al profeta. Porque el Señor le había entregado el mensaje al profeta y debía obedecerse la palabra como había sido entregada. Y el hombre, nos dice la Escritura, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Cuando esta porción, que está muy relacionada con lo que dice allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el que no naciere de nuevo, lo vemos como la carne de un niño, como la carne de un recién nacido, como que uno que ha nacido otra vez, como la carne de un niño, y quedó limpio. Quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque este hombre no solamente fue salvo físicamente, porque este hombre con su lepra estaba condenado a morir muy pronto. Muy pronto, su carne estaba, en el leproso la carne se desprendía de la carne, quedaba la carne viva. Y el hombre solamente era cosa de tiempo para que muriera físicamente. Y recibe la vida. Recibe la vida. Pero no tan solo recibió la vida física, sino que recibió la vida espiritual, porque conoció al Dios de Israel. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. La vida del hombre tiene propósitos. La vida de la muchacha que fue llevada cautiva tenía propósito. Ella fue usada para salvación. La vida de Naamán tendría propósito de ahí en adelante. Y
Él daría testimonio también. Los hombres que vieron la salvación de Naamán también reciben un mensaje. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y allí dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y luego responde el profeta. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que le aceptara alguna cosa, pero él no quiso. La salvación no se compra. La salvación no se paga. La salvación es por gracia. Según Efesios capítulo 2, verso 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don de Dios. Le fue dada la salvación física, le fue dada la salvación de su alma. Él pudo conocer al Dios de Israel. Y este mensaje glorioso es para nosotros también, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Si hay alguien que no es del Señor en esta noche, puede tener salvación. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora. Es ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Y allí en Lucas capítulo 4, verso 27, terminando lo que dice el versículo, porque leímos solamente la primera parte, dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Cuántos pecadores hay a nuestro alrededor? Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hay personas mejores que yo, que también vagan sin Dios, pero al Señor le ha placido, le plugó, en la palabra, salvarme, y le ha placido salvarle a usted también. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es Dios que le llama en esta hora. Si usted está lejos de Dios, es tiempo de ponerse a cuenta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aquí hay algo más. Vemos la gracia de Dios manifestada para Naamán. Él quería llevarse la carga de un par de mulas de tierra para tener donde postrarse. Pero también él dice, en esto perdone Jehová a tu siervo. ¿En qué? ¿En qué iba a entrar en el templo de Rimón, de un dios pagano, junto al rey para inclinarse? Que cuando el rey se tomare del brazo de Naamán, cuando dice, cuando mi señor entrara en el templo de Israel, en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mis brazos, yo también me inclinaré en el templo de Rimón. Pero ya no se inclinará su corazón. Es el cuerpo el que se va a inclinar, porque ya su corazón le pertenece al Señor. Su corazón le pertenece al Señor. Y esto no es religión. No es religión. Entiende perfectamente Naamán que ha caído a los pies del Señor, que está en las manos del Señor. Y dice, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Porque sabía que eso ya no era bueno. Sabía que eso ya no le agradaba al Señor. Porque es el Espíritu el que va a estar enseñándole a este hombre de ahora en adelante. Y él le dijo,
ve en paz, ve en paz. Shalom. Este hombre tiene la paz de Dios en su corazón. Tiene una nueva vida. Tiene un propósito de vida. Anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su vida sería diferente de ahí en adelante. Ya la vida en el hogar no sería una vida de temor, no sería una vida de angustia, no sería una vida de enfermedad, porque Dios estaría obrando, estuvo obrando en su vida y Dios le salvó. No por obra de justicia que lo hubiera hecho, sino por su misericordia. Le fue entregado un mensaje de salvación. Y en esta noche, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor también le llama para ponerse a cuenta con el Señor. Quizás hay un pecado oculto, quizás hay vicios en la vida como creyente, y es tiempo de poner la mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es hora de obedecer la palabra de Dios. Hay un himno precioso que cantamos que dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, y obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Oremos. Le vamos a pedir a Patricio Villarroel que nos dirija en oración para concluir. ¿Está Patricio por ahí? Hermano Jaime de México, ¿nos puede dirigir en oración? Hola. Bien, parece que no. Yo puedo. Patricio. Ya. Sí. Sí, vamos.